Pues antes de entrar por esos caminos difíciles, empedrados de la política, de la cotidianidad, hay un aviso muy, muy importante, Yané, que tienes que hacer. Y es abierto, además. Iríamos todas y todos para allá. Bienvenida, Yané. Bueno, para mí es un placer compartir esta tarde con dos mujeres que aprecio y admiro mucho, ambas ejemplos de inspirar a las demás mujeres de este país. Este mes de noviembre, pues el mundo reconoce en Patria, Minerva y María Teresa, tres símbolos de libertad y de lucha a favor de una vida libre de violencia. Y precisamente el 25 de noviembre, por una iniciativa que salió del movimiento feminista en el año 1986, cuando se reunieron en Colombia, en México, el gran encuentro feminista, 81, comenzó a trabajarse el tema de tratar de buscar que se diera el apoyo para que las hermanas Mirabal, su fecha de asesinato, fuera un símbolo. Y en el año 99, precisamente 25 años hace de eso, se logró también por iniciativa del gobierno dominicano, con el apoyo de la comunidad internacional, que el 25 de noviembre sea reconocido como el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y nosotras, como comprometidas, feministas, comprometidas siempre con la lucha por la igualdad de derechos, en la fundación que tenemos, que es un instituto de formación, el Instituto Latinoamericano Mujer y Política, que ya tiene unos años trabajando, hacemos en noviembre el Festival de Cortos. Este año el Festival de Cortos de 1 minuto está denominado Maltratada. Y Maltratada tuvo la oportunidad de que 40 equipos de jóvenes pues participaran con 40 cortos, y en el día de ayer nos reunimos el equipo de jurados para seleccionar los 3 primeros lugares de esos 40 cortos, y precisamente el próximo martes 3 de diciembre en el salón que tiene el Centro Cultural del Lindo Hotel en la zona colonial, pues estaremos presentando a las 5:30 de la tarde los 40 cortos y los 3 ganadores de este minuto de cortos metraje denominado Maltratada. Oye, el nombre Maltratada. Nos imaginamos que hay que tener gran contundencia en lo que se expone para que Maltratada quede en 1 minuto, ¿no? Claro. Además, se le puso Maltratada. Yo trabajo este tema con Excel Baez y con un grupo de cineastas que nos acompañan, porque las cosas hay que ponerle nombre y apellido. Siempre me dicen, Yané, que nosotros debemos de dar contenidos más suaves, que no expresen la violencia. Al contrario, hay que visibilizar y nombrar lo que existe de la violencia para que podamos reconocer que existe, porque lo que no se nombra no existe, y luego de que existe, entonces buscar los mecanismos. Y el primer mecanismo para contrarrestarla es la sensibilización. Y con esto corto, yo siempre creo en el arte, y precisamente el séptimo arte, que es el cine, pues es un medio, un mecanismo para llegar a las personas con campañas de sensibilización. Con este proceso logramos que más de 400 jóvenes, porque detrás de cada corto hay 8, 10, 30 personas trabajando, pues tuviesen que investigar, familiarizarse con el tema, sensibilizarse sobre la temática, y sus testimonios, los testimonios de los jóvenes que participaron detrás de la pantalla o delante de la pantalla, pues denotan precisamente la importancia que hay con el tema de la educación y la sensibilización. ¿Y cómo llegaron a estos jóvenes? O sea, ¿cómo ellos se enteraron? ¿Cómo pudieron participar? Sí, ¿y cómo se involucran? Primero que tenemos ya una cultura, o sea, ya hemos hecho una cultura de que ellos te están esperando los meses de noviembre esto. Y esto lo hacemos con promoción a través de las escuelas de cine, de la UAS. ¡Qué bueno! Vamos a las escuelas de cine, vamos sobre todo asistimos a la UAS. También, no es abierto así cualquier Sí, cualquiera. No, tenemos cortos hasta de uno de España que mandaron porque se enteraron en las redes y mandaron. Tenemos cortos de 3 países aparte de los dominicanos. Lo ponemos en las redes sociales, por supuesto, pero también aquí directamente vamos a las escuelas de los cine, focos donde normalmente ellos están. A las peñas donde hay un grupo también de jóvenes cineastas que participan y hacen peñas, así igual que los políticos. Ellos hacen sus peñas, y en los corredillos del arte, pues de los profesionales del cine, pues se comienza a divulgar. Reitero, utilizando sobre todo las redes sociales, y recibimos este año 43 cortos. Lo que pasa es que los últimos 3 fueron fuera del tiempo, y el día 22 de este mes era la última fecha para la entrega. ¿Quién analiza, quién evalúa el trabajo? Un grupo de cineastas y expertos en arte, coordinado por Excel Baez, se reúnen y lo analizan. Lo analizan midiendo el contenido y luego midiendo la parte cinematográfica. Y
en esas dos vertientes tienen puntuación y lo suman al final. Cada jurado tiene su plantilla para poner sus valoraciones. Al final, cuando terminamos de ver todo y de poner las diferentes calificaciones, se recogen las plantillas y se hace la sumatoria de lo que cada quien opinó sobre cada uno de los cortos. Ayer fue bastante difícil, siempre difícil, porque la verdad que hay un buen material de producción detrás de estos jóvenes. Hay un gran compromiso de hacer no solamente buen cine, sino buen contenido. Y la verdad que había unos cuantos reñidos, pero al final pues la puntuación definió los 3 primeros lugares, que daremos a conocer, reitero, el próximo martes 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la zona colonial, en el local del Centro Cultural de Indotel, en el salón que tiene ese centro. Óigame, de 40, escoger 3 debe ser un trabajo angustiante. Claro. Porque seguro a usted le gusta. Y tú dices, ay, Dios mío, exacto, y aquel tiene tal detalle, pero este tiene este, No, pero y este tiene lo veíamos, otro. échelo otra vez para atrás y ponme aquel. O sea, para el jurado definirlo, pues fueron horas de trabajo, que también agradecemos al Centro Cultural Español, que también está en la zona colonial, que pues nos facilitó sus instalaciones para reunir en el día de ayer el jurado y terminar los trabajos de selección de quienes serán los premiados. ¿Tienen audio o solo Tienen audios, tienen audios. A veces algunos no tienen voz, pero tienen música. O sea, ellos utilizaron muchas herramientas. Recursos. Hay inclusive recursos, hay inclusive caricaturas, dibujos que no son con personas. Que son animaciones, o sea que hubo bastante innovación en el tema de la presentación de los cortos. Blanco y negro, a colores. Pues. No, a blanco y negro no hubo, pero sí a colores. Bueno, hubo una que a mí me gustó mucho que no ganó, que era de un solo color, y eso también me impresionó cuando la presentación. Pero bueno, el tema es que hubo bastante utilización de recursos cinematográficos en los jóvenes que participaron, y de los ganadores. No de orejas, qué bueno, ay, pero qué bueno, qué y bueno. de hecho, muchas mujeres produciendo. O sea, yo me quedé gratamente sorprendida, porque les cuento que entre toda mi existencia yo he sido una persona que me han gustado tantas cosas. Y yo, cuando terminé el colegio, cuando yo tenía 17 años, yo quería estudiar cinematografía. Y de hecho, gracias a la ayuda de Onofre Rojas, que en ese momento estaba en el PLD y era pues de Salcedo, ese Salcedo me ayudó y me logró una beca en Cuba, en la Universidad de los Santos Baños. San Antonio de los Baños. ¿Y fuiste? No, mi papá no me dejó, Carmen, porque tú sabes que mi papá en ese momento balaguerista me decía, mi hija para Cuba, imposible. Y yo lloré esa beca, y yo siempre lo digo en público siempre. Pero el agradecimiento a Onofre, que me ayudó a conseguir ese espacio en esa época. Te estoy hablando de 1989. Y entonces a mí me ha gustado siempre el cine. Y ahora, y ver tantas mujeres participando, claro, pues eso me alegró mucho en el día de hoy. Sí, y a propósito de eso, tenía la inquietud, porque dices jóvenes, pero yo estaba pensando, bueno, pero jóvenes, ¿entre qué edades? Y si hay más mujeres, hombres, o de qué partes del país, o con qué particularidades. Mira, no te podría decir de qué parte del país con exactitud. Las edades, pues te diré que la mayoría de participantes son menores de 40 años, de 30 y pico de años, por la vista. O sea, no tampoco tenía, o sea, por lo que uno podía observar por lo menos las actrices y los actores. Pero sí eran gente joven, la mayoría son personas jóvenes, y también habían tan jóvenes como yo, de la segunda juventud. Sí. Me encanta eso, me encanta. No, ella es una atrevida, ella dice cosas. Sí. Mira, y a propósito del día de ayer, y honra, y sobre todo en época de tanta mezquindad, yo creo que el único foro donde se reconoció a Cristina Aguiar Quesada y a Ángela Hernández Núñez fue porque tanto a Ángela con la propuesta y a Cristina Aguiar por su trabajo en Naciones Unidas. Así es. Eso es así, que hicieron una labor encomiable para que precisamente República Dominicana pues pudiese tener el orgullo de que una fecha tan emblemática como 25 de noviembre fuera parte de la historia de los derechos humanos de las mujeres en el mundo. Y gracias a ellas, a su esfuerzo, a ese lobby que hicieron, a esa conquista buscando precisamente adeptos para que pudieran firmar y aprobar esa declaración que asume el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia de Género. Mira,
Definitivamente que reconocer la autoridad de la otra es todavía un desafío para las mujeres. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a reconocer que la otra existe, que la otra aportó, que la otra es más joven, más vieja, que la otra llega, que la otra gana, y sentirnos representados en esa otra que tiene las oportunidades. Y si tú no las has tenido, cada quien tiene desde su propio contexto oportunidades diferentes. Somos mujeres, pero somos mujeres todas diferentes, y es en el ejercicio del poder, tanto privado como público, también ejercemos ese poder diferenciado. Yané, Yané está dispuesta a los desafíos, ella sabe. Y sabe, igual que el presidente, cuando hay una pregunta difícil, él dice, pues sí, como te iba diciendo, ¿qué le ha pasado al movimiento de mujeres en la República Dominicana, al feminismo en el que te formaste, en el que tuviste esa suerte de tener al lado a las lideresas de la segunda ola del feminismo? Sí, yo me siento, la verdad, que muy orgullosa de tener en mi historia mujeres tan poderosas que influenciaron en mi formación de pensamiento feminista. Mujeres como Magali Pineda, como Magali Carán, como tú y como otras tantas, para que no se me vayan los nombres, menciono dos que son símbolos. Susi Pola, que son mujeres símbolo para todas, y que en ese momento había un debate de ideas y de concientización. Lo que le ha pasado al movimiento de mujeres es lo que le ha pasado a las sociedades, y sobre todo a la sociedad dominicana, que hemos perdido la capacidad de análisis, que la agenda del compromiso ya son individuales, no son colectivas, que las personas andan más en el buscarse cómo sobrevivir que en el entender que proyectar un proyecto de país fortalece a la individualidad. Entonces el mundo se está viendo desde lo individual. La pandemia del COVID nos dio el ejemplo de que cada país se fue a lo nacional, primero a resolver su problema, los que podían ayudar a producir vacunas para luego regalarla a las que no podían, resolvieron sus problemas y luego de los suyos se fueron. Entonces el movimiento de mujeres se ha debilitado porque se ha debilitado en la sociedad dominicana la articulación de todos los movimientos reivindicativos de derechos. Además, como decía Magali Pineda, aquí hay un grupo de jóvenes que entienden que el feminismo se mide, que tú eres más feminista que yo. Y decía Magali que no había feminómetro, que eso no se puede medir, que hay hombres y mujeres feministas, que ser feminista no es tomar un discurso radical, sino es tomar un discurso y ejecutar una vida paralela, no, igual a lo que tú tienes como discurso. O sea, a Janet Camilo ustedes nunca la van a ver actuando contrario a lo que ella piensa, porque yo lo que pienso soy. O sea, yo pienso, luego existo. Entonces, uno tiene que existir de acuerdo a su pensamiento. Entonces, ser feminista no es decirlo, ni decir cuántos libros tú has leído, ni decir yo que él descubrió a Simón de Beauvoir y bueno, ya yo soy feminista. O decir que ya tú no eres porque no gritas una consigna que no, te imponen, por ejemplo. O que yo no soy feminista, ¿cómo va a ser Janet feminista si ella apuesta a que llegue cualquier mujer? Es que yo apuesto a que lleguen las mujeres. Es que yo prefiero negociar con una mujer que no tenga compromiso que con un hombre que no tiene compromiso, porque yo no nací feminista. Yo en Salcedo nadie me hizo feminista. Yo descubrí el feminismo cuando llegué a la capital. Ya yo tenía 17 años, 18, cuando yo descubrí el primer libro que me motivó a la lectura, porque la lectura sí la descubrí en Salcedo, con una profesora, doña Elba, que a los 13 años ya yo había leído 100 años de soledad. Y que a los 16 me lo volvió a poner como tarea, porque me dijo, a los 13 años usted no tenía conciencia de lo que usted leyó. Entonces yo aprendí a leer en Salcedo y agradezco mucho el aprendizaje de mis maestras, como tú dices, no de las profesoras, sino de las maestras. Pero el feminismo yo lo aprendí después de vieja, después de grande, después de mayor de edad. Entonces hay muchas que no han podido encontrar ese camino. Bueno, pues si yo lo encontré, tengo que ayudar a que ellas lo encuentren. Claro. Entonces mi misión es ayudar a que hombres y mujeres puedan encontrar el camino para apoyar la lucha por los derechos de las mujeres. Por lo que siempre preferiré que lleguen mujeres. Por supuesto, no ando buscando tampoco que se invierta la brecha. Yo no quiero más mujeres que hombres para que la desigualdad siga siendo una realidad. Yo quiero que los hombres entiendan que la igualdad no es un tema de mujeres, que es un tema de la sociedad, y que ambos nos necesitamos para construir sociedades, primero con cultura de paz, y donde cada quien pueda respetar su dignidad y tener acceso en igualdad de condiciones a todo lo que implica bienestar social. ¿Y qué podemos hacer como para retomar el camino, para, no sé, volver a encontrar la senda? Esa bola de cristal mía se me rompió cuando yo quise buscar esa fórmula y esa respuesta a eso. Es que es muy difícil decir cuál es la receta para nosotros romper con lo que nos está pasando como sociedad, no solamente con el feminismo,
con las ideologías en los partidos políticos. O quizás cada quien entonces desde su metro cuadrado, o sea, ¿qué puede hacer uno por lo menos a modo personal? Bueno, es que el neoliberalismo nos llevó a eso, a buscar soluciones desde nuestros metros cuadrados, desde tu área. Y yo creo que... Yo digo para aportar. Sí, para aportar. Yo digo que es válido en el mundo que vivimos, en entender que no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos impactar el entorno. Exacto. Y entonces buscar cosas que nos puedan aportar en el entorno. Por ejemplo, ustedes tienen micrófonos, no las escucha el país entero, pero las escucha una gran cantidad de personas. Las escuchan personas que tienen conciencia y que pueden repetir ese mensaje y provocar en otros que les llegue ese mensaje, cambios. Entonces, que ustedes cada día en la Z tomen un discurso que en algún momento sea a favor de los diferentes ámbitos de la igualdad de las mujeres, es una forma de ustedes contribuir precisamente a la lucha por la igualdad. Las más jóvenes entenderán el feminismo también desde su contexto. Yo no puedo pedirle a las muchachas que hoy tienen 18 años que asuman el feminismo que yo asumí hace ¿cuántos años? Yo tengo 53 cuando tenía 18 años, o sea, ni que asuman en el contexto que tú viviste, Carmen. Entonces, cada una también asumirá desde el contexto que les ha tocado vivir. Lo importante es, como siempre he dicho, así como dicen que no muere el amor, que no mueran las ideas. Yane, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con la embajadora Silvia García, una persona que yo vi crecer ideológicamente, y siempre mantenemos esa relación de cariño, yo les recordábamos aquí en cabina, que el PRD tuvo el movimiento más poderoso de mujeres en este país. Claro. Que es un referente y que todavía, y a mí me correspondió en otras actividades que tenía, tú veías mujeres de un poco más de 40, de Altamira, o de Elías Piña, o de Samaná, y tú sabías que habían pertenecido a FEDOMUSDE. ¿Cómo pueden rescatar ustedes desde el partido aquello? O también, con lo mismo que has dicho, y además tú tienes una experiencia internacional que deberías comentar, o ya eso fue una época que se superó y que hay que reinventar la militancia femenina dentro de los partidos, o de las mujeres dentro de los partidos. Mira, FEDOMUSDE fue un movimiento dentro del PRD que aglutinó mujeres de todo el país y que en su momento José Francisco Peña Gómez lo creó también como un brazo armado para proteger su propio liderazgo, con la convicción de la onda que él conoció que andaba en Europa, de que los partidos tenían que crear espacios internos para poder promover el liderazgo femenino y espacios internos de mujeres. Y se convirtió en el movimiento de mujeres más fuerte que tiene América Latina. Después del de nosotros está el de Cuba, el movimiento de mujeres cubanas, después de FEDOMUSDE. Y yo me tocó presidirlo, y ya en una última etapa donde el partido estaba grande. Al partido dividirse, se divide en todos sus organismos y se debilitan todos sus organismos. Pero FEDOMUSDE sigue siendo un instrumento dentro del PRD, que está de acuerdo a lo que es el PRD hoy. El PRD hoy es un partido pequeño, FEDOMUSDE es una estructura, una secretaría del partido pequeña. La dirige Amancia de la Cruz, que fue 2 veces diputada, fue regidora, una compañera de Villamella, y tiene estructuras mínimas como tiene el PRD en toda la geografía nacional. Tiene estructura y se reúnen y celebran reunirse y conmemoran fechas importantes y apoyan la formación de liderazgos femeninos. No como lo que fue ATROR en esos momentos, porque el partido ya no es lo que fue el PRD. Entonces, ahora te digo lo siguiente: los partidos mayoritarios tienen desarticulado a las mujeres al interno. Aunque tengan secretarías de mujeres, están desarticuladas. Y tú lo miras, tú lo escuchas de las mismas compañeras. Yo que, por ejemplo, me reúno mucho con mujeres de todos los partidos políticos, siempre me hacen referente de la falta que hace un liderazgo de FEDOMUSDE en sus partidos, un liderazgo como el mío en su partido comprometido con la lucha de las mujeres, que se sienten que no hay mujeres que le dan seguimiento, tú no la ves detrás de la regidora, de las vocales, formándolas, y los partidos no asumen el rol de formación tampoco, y mucho menos de poner en manos de las estructuras femeninas recursos económicos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, se ha intentado de que la ley de partidos políticos asuma, y se intentó en esta modificación que no fue aprobada, como existe en México y en Brasil, que del presupuesto financiado por el Estado de los partidos se dedique
un porcentaje para que se dedique a la formación y promoción de liderazgos femeninos. Entonces los partidos, las mujeres deben de organizarse. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no estamos en igualdad y mucho menos en la toma de poder. ¿Tú crees que a mí la gente me dice, Yané, ¿y hay violencia política? Digo, la primera violencia política es que en el país se hacen preguntas tan violentas como que si las mujeres estamos preparadas para gobernar República Dominicana. ¿Tú quieres más violencia política que esa? Que a mí, a ti y a cualquier mujer dominicana nos cuestionen nuestra capacidad para ser candidata a la presidenta. Y todos los días surge esa pregunta de que si el país está preparado para que una mujer la dirija. O sea, nos están diciendo todavía que aparte de cabello en la cabeza lo que tenemos es un ñame y que no somos capaces de dirigir. Cuando hemos visto tantos incapaces dirigiendo el país masculinos. Entonces, eso es violencia contra las mujeres, violencia política. Entonces, las mujeres tenemos que entender al interno de los partidos políticos que lo que le pasa a la del PRM, a la de la Fuerza del Pueblo, a la del PLD, a la del PRD, y a la Opción Democrática son en menor calidad, en menor cantidad, pero son las mismas cosas que nos pasan a todas, las mismas discriminaciones. Entonces hay que reorganizarla. Tendrá que venir un liderazgo que apueste a las mujeres. Yo veo pocas mujeres de las que están teniendo poder queriendo apostar a las mujeres. Y eso sí, mira, doña Ibelice Prat de Pérez, que fue una de mis formadoras en el partido, conversábamos siempre de las mujeres famosas del PRD que no apostaron nunca a liderazgos femeninos. Y tú lo miras. ¿Y por qué no apostaban a liderazgos femeninos? En aquella época, porque tenían temor de que fueran desplazadas. Entonces rechazaban a las mujeres políticas. O sea, yo te puedo decir que en mi época, aparte de doña Peggy, que fue la que asumió el liderazgo de Fedo Muse y que tomó relevancia por ser la esposa de Peña Gómez, de las dirigentes del PRD, de las que eran dirigentes de historia, pues pocas de ellas decidían alzar liderazgos femeninos, y no voy a mencionar nombres. Entonces, doña Ibelice siempre analizábamos esa parte de por qué las mujeres no apoyábamos a otras y la necesidad que había de que mujeres que llegan a ser marcas políticas pues puedan levantar a otras, porque los hombres levantan hombres, entonces las mujeres tenemos que aprender a levantar mujeres. ¿Tienen delfines? Claro, tienen delfines. Nosotras todavía no hemos tenido políticamente la capacidad, porque todavía nos sentimos en riesgo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pocas las mujeres que llegamos a ser las marcas partidos, o sea, son pocas las que llegan a ser. Hay mujeres inclusive que ganan diputaciones, senadurías, pero no son marcas partido, porque son en el territorio, no trascienden el territorio, pero las que trascienden el territorio y se ponen ya en el plano nacional, que son pocas todavía, pues tienen esos temores de ser desplazados por otras. Yo recuerdo que en la época en que el PNU nos apoyaba a formar candidatas y se le daba la oportunidad en la Cámara de Diputados para que fueran las diputadas que seleccionaran quienes venían, ellas seleccionaban las que menos capacidades tenían y venían un grupo de mujeres a coger los talleres que ninguna de ellas ni iban a ser candidatas ni iban a ganar. ¿Y por qué ellas seleccionaban eso? Como yo le decía al PNU, porque esas eran las que menos podían competir con ellas y ellas querían seguir asegurando sus espacios. Entonces sí es importante que las mujeres creemos conciencia a lo interno de los partidos políticos de la necesidad de apoyarnos entre todas nosotras y de construir liderazgos femeninos. ¿Y hay algún mecanismo? De las vicealcaldesas, bueno, que ahora hizo el problema en La Vega, que ponían vicealcaldesa y ya cumplían con la cuota, pero nunca le daban oportunidad de ejercer. Ni siquiera en las vacaciones o en alguna salida de emergencia. Y cuando veían que una de esas vicealcaldesas tenía capacidad, la neutralizaban. Más para tener liderazgo, más las neutralizaban. Mira, aquí las mujeres somos excelentes, siempre y cuando apoyemos hombres. Desde que una de nosotras quiere competir para los espacios, sacó la cabecita. Mira, cuando no tienen nada de detrimento contra nuestro liderazgo, nos dicen que somos locas, que somos pulpo, que lo queremos agarrar todo. Yo recuerdo que a doña Margarita Cedeño le decían, que es un pulpo, lo quiere todo, pero los pulpos que tenía Danilo en su entorno, él no se dio cuenta que existían hasta después que salieron del gobierno. O sea, nosotras, las mujeres que tenemos la oportunidad de destacarnos y que la aprovechamos y que somos atrevidas, o sea, las que se atreven a venir construyendo un liderazgo, pues tienen que sufrir la discriminación que nos hacen para descalificarnos. O sea, mira, y tú apoyas a fulana, pero ese es muy prepotente.
pero ¿cómo tú vas a esto? Pero tal cosa. Entonces todavía son muchas las cosas, las barreras que tenemos que vencer las mujeres para real y efectivamente poder hacer en la política un ejercicio igualitario. Y con los partidos, ¿hay algún mecanismo en el que las mujeres se reúnen o colaboran de los diferentes partidos? Sí, cuando yo fui primero está el Foro de Mujeres Políticas, que es un foro que ya tiene años, ¿verdad? Pero también el foro se ha debilitado porque las que van al foro no son las mujeres que están también en primer orden en los partidos políticos, y eso les ha debilitado el foro. Cuando yo fui ministra, creé la mesa de mujeres de partidos políticos, y yo recuerdo que en ese momento las mujeres del PRM se acercaron a mí para que yo hablara, y lo digo con nombre, a uno de ellos ya muerto, pero bueno, mi amigo, para que yo hablara con Andrés Bautista y con Orlando Jorge Mera, porque no la querían dejar ir al ministerio, porque aquí el tema de la pelota y de la política divide la gobernanza. Y entonces, bueno, como Yané la ministra y es del PLD, PRD, usted no va para esa reunión. Y yo recuerdo que llamé a Orlando Jorge Mera y le dije, mira, si tú no quieres que yo vaya a una de las emisoras de este país con esta boquita que yo tengo, y a ti, a don Andrés, lo ponga en 4 esquinas, dejen que las mujeres vengan a la mesa de partidos políticos, que este es el espacio de ella y este es el ministerio. Cuando yo era PRDista, ninguno de ustedes, y estábamos juntos, ninguno de ustedes me prohibía, porque no se lo permitía, que yo fuera cuando doña Gladys Gutiérrez me convocaba, que de hecho le agradezco inmensamente todo el apoyo que doña Gladys Gutiérrez me dio a mí, desde que un día me conoció en las escalinatas del ministerio, que yo iba a hacer una investigación de la universidad, me cogió del brazo sin yo saber quién era y me llevó donde Ilón Canacidí, que desde ahí conocí también a Ilón Canacidí Perdomo. Y yo mencionaba con doña Margarita Melenciano, con la doctora Melenciano. Gladys Gutiérrez, inolvidable. Inolvidable. Pero yo fui también en todos los gobiernos del PLD al ministerio, a todas las actividades. En el único que no he ido en este, pero en todas he ido. Entonces... Por los tapones. Por los tapones, sí. Pero claro, yo le quiero decir que inmediatamente Orlando dijo, no, compañera, eso fue un malentendido, y no, ellas irán. Y se creó la mesa de mujeres políticas, con la participación de todas, que impulsó muchas cosas. Y luego esa mesa en este gobierno se debilitó, pero la asumió la Junta Central Electoral. También en la Junta Central, en la Junta Central Electoral existe la mesa de mujeres políticas, y con un buen liderazgo, inclusive de mujeres jóvenes, y están trabajando. Los espacios se está trabajando, y la cotidianidad de vida también va marcando la agenda. Tenemos que hacer una pausa, y ahora que menciona... Qué bueno que la Junta lo ha asumido, porque ya ahí tiene... Desde hace mucho. Lo hace mucho ya. Una posición y a diferente. propósito de mencionar esas mesas y las comisiones de género, tenemos que tocar ese tema con la violencia en las instituciones, el acoso, el abuso, y cómo esas comisiones realmente se acobardan. Sí. Tenemos que hacer la pausa ahora, Freddy, y regresamos de inmediato con Yané Camilo. A propósito de todo lo que ha ocurrido desde los 60, los 70, los 80, los 90 y hasta ahora con el movimiento de mujeres, con las conquistas formales, eso es inevitable, innegable, 24-97. La violencia no, la violencia tenemos números rojos, y no solo aquí, como me corregirías. Pero uno de los logros, el asunto de las salas de lactancia, las comisiones de género para velar por el buen cumplimiento de las normas dentro de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas. Y si hacemos un repaso, un inventario, Yané Camilo, el saldo no es bueno. Se convirtieron en lugares burocráticos. Pueden teorizar mucho, pero cuando llegan los momentos terribles, el argumento de quien dirige esas comisiones, mira, te voy a trasladar para que no te siga molestando, pero tú no puedes perder el trabajo. Desde el Ministerio de la Mujer te llegaban denuncias de abuso, de acoso laboral, de acoso sexual en las empresas, en las instituciones. ¿Y qué se hacía? Claro que sí, incluyendo en el mío propio. O sea, se presentaron casos, y lo que se hacía es que se llevaba todo eso al comité de ética, porque cada institución tiene un comité de ética en ese momento. Y nosotras, cuando nos pedían pues el apoyo, pues el Ministerio de la Mujer tiene abogadas y psicólogas que damos el apoyo. Y por supuesto, yo iba a conversar personalmente con los incumbentes. De hecho, me gané varios amigos que me quieren mucho, como digo, verme muerta, porque... Reitero, yo he tenido la suerte de que en mi boca siempre hay menudo para devolver, y he tenido la capacidad de tener credibilidad. Entonces no todos querían verse en una publicación mía
por una amenaza que yo les hacía, y es usar la violencia. Es increíble para contrarrestar la violencia. Pero bueno, el tema es que sí. ¿Qué pasó con las unidades de género? Mira, que también existen. Las unidades de género fue una decisión que se tomó en el año 2002 con el gobierno de Hipólito y cuando Yadira Enríquez era secretaria de Estado de la Mujer, y se crearon por decreto. Bajo mi ministerio, bajo mi dirección, eso con el MAP, con la ayuda del ministro entonces del MAP, a quien le agradezco mucho y de todo su equipo, llevamos eso a una resolución del MAP para hacerlo parte de la estructura básica organizacional del Estado Dominicano. ¿Qué significa eso? Que por obligatoriedad hay X departamentos y direcciones que tienen que tener cada institución gubernamental, y esa es una de ellas, la Dirección de Género. Analizamos con un apoyo de la Unión Europea, con asesores, de dónde debería depender la unidad de género. Definitivamente la unidad de género debería depender de la mayor jerarquía, que sería del incumbente secretario, director. Pero ¿qué sucede? Que eso lo estaríamos dejando a que el que llega a dirigir la institución tenga o no compromiso con la agenda de género. Entonces consideramos que lo más conveniente era que dependiera de planificación. En planificación es donde se planifica, es donde se hacen los POA, es por donde pasa el presupuesto de cada institución. Entonces, esas unidades de género son parte de la planificación que tiene que hacer una institución, no solamente en la parte orgánica de los recursos humanos, sino también en el tema de los planes, proyectos y de los recursos económicos que administra la institución. Entonces, es un departamento, dependen de la dirección de planificación, según establece la resolución que el MAP emitió. Esas unidades la utilizan para los días de la madre, rifar lavadora, tostadora. ¿Cómo así? Chocolate para los 8 de marzo, celebrar el 25 de noviembre, porque lo celebramos en vez de conmemorarlo. Entonces tú la ves a todita repartiendo los lacitos naranja los días del 25 de noviembre, dan charlas para los 25 de noviembre, pero no tienen una permanencia de recursos ni económicos ni humanos. Hay mucho interés de las incumbentes que llegan, muchas de ellas sin el compromiso. El ministerio sigue capacitándolas y eso lo establecimos. El ministerio las reúne, las capacita, le da seguimiento a todas las oficinas que están en las diferentes instituciones del gobierno, y es el Ministerio de la Mujer que tiene que darle seguimiento, pero reitero, dependerá mucho del quien dirige la institución, porque todavía en nuestro país la debilidad institucional hace que sea el incumbente quien imponga más que nada del norte que esa institución va a tener. Con el tema del acoso sexual y laboral, intentamos promover el sello Igualando RD, que comenzó en la gestión de doña Alejandrina y que yo me tocó certificar las 2 primeras instituciones y dejar las otras, y además bajo mi dirección acordamos en el PNUD hacer el sello público, porque yo entendía que si yo desde la casa le exijo a la empresa privada que haga una norma para regir su reingeniería interna, yo desde el sector público también tengo que tener la mía. Claro. Y Sí. yo di la iniciativa, y es una iniciativa mía, con orgullo lo digo, y el PNUD lo asumió y creamos el sello público. Y también me tocó a mí pues llevar las primeras 4 instituciones, la Junta Central Electoral fue una de ellas. Se hizo con rigurosidad en esa oportunidad, porque, o sea, no es un sello para decir yo tengo la igualdad de género, sino es que usted vaya cumpliendo los compromisos que implica estar certificada. Y así mismo en la primera 4, unas fueron bronce, y no todas fueron oro. Yo recuerdo de algunas instituciones que querían ser oro, pero no calificaban para oro. Entonces no es un tema de que usted quiera, es un tema de que usted califique bajo los lineamientos que tiene el sello. Con el tema del acoso, comenzó el tema de la sensibilización. Pero yo te voy a decir que ya dejé el ministerio, pues tuve una buena oportunidad de presentar un proyecto que tenía y que no pudimos llevarlo, que tenía yo como Janet Camilo, y se lo presenté a el Defensor del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo tiene un protocolo de acoso laboral. El Código de Trabajo no tiene ninguna área, no tipifica, no habla sobre el acoso laboral. Hay un artículo que deja algo, pero de manera muy aéreo.
hace falta introducir en la nueva reforma al Código Laboral el tema del acoso laboral. La Junta Central Electoral tiene su protocolo de acoso, y así como la Junta, varias instituciones ya tienen. Eso lo promovimos desde el sello Igualando RD, reitero, Fíjate, de que las instituciones tuviesen organismos, estructuras. En la Cámara de Cuentas, quienes quedaron mal paradas fueron las 2 jóvenes. Las mujeres temen todavía poner denuncia porque pueden perder el trabajo, porque hay retaliaciones contra ellas. Entonces las mujeres, y si son jóvenes, tienen mayor temor a poner la denuncia porque tú lo provocaste, porque como tú fuiste vestida, porque si tú tienes los senos tan grandes no te ajuste, o si tienes las nalgas tan grandes no te ajuste. O sea, las mujeres en la República Dominicana tenemos que vivir pendiente de cómo vestirnos para no provocar a los hombres. O sea, esto es terrible lo que pasa en este país. Yané Camilo, se habla de la desaparición o la fusión del Ministerio de la Mujer. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Con qué? De que desaparezca. Lo primero, que no estoy de acuerdo con desaparecerlo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene el espacio más importante de toma de decisiones, que es el gabinete, que está conformado por los ministros. Y ahí se toman las principales decisiones. Imagínense si ha sido difícil teniendo a alguien en ese gabinete que se tomen decisiones a favor de la igualdad de género y del bienestar de las mujeres, si no hubiese una ministra ahí defendiendo la agenda de las mujeres. O sea, yo estoy totalmente en contra. Al contrario, hay que fortalecer los organismos que promueven la igualdad en el Estado Dominicano. Y estoy en contra de que aquí se hable de un Ministerio de la Familia. ¿Por qué? Bueno, porque es un retroceso. Ella vio la pregunta que venía después que el sacerdote lo propuso. Siga. La familia ha sido la sombrilla en la cual se han cobijado los grandes vejámenes y abusos contra niños y adolescentes, contra las mujeres y contra los envejecientes. Primero, ¿qué tipo de familia tenemos? La familia religiosa, mamá, papá, felices toda la vida, aunque te dé 3 trompones todos los días. No. Hay diferentes tipos de familia. Yo tengo mi familia, yo tengo 2 hijos, tengo 20 años divorciada, siempre he estado divorciada, mis hijos no han convivido con su papá y yo he sido una mujer divorciada que he criado sola a mis 2 hijos. En mi casa un galón de agua que se beben mis hijos lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Entonces, hay diferentes tipos de familia, número 1. Número 2, no podemos retroceder. El derecho es individual en el tema de los derechos humanos. O sea, ya logramos que las mujeres tuviesen reconocimiento que tienen derecho a una vida libre y sin violencia, aunque siga teniendo violencia. Ahora, que los niños ni adolescentes tengan derechos. O sea, a partir de la Convención del Niño de los años 90, comenzamos a entender y se comenzó a trabajar de que los papás o tutores no son los dueños para golpear y maltratar a los niños, sino para conducirlo en su bienestar. Pero con los envejecientes, en las familias igual. O sea, lo trancaban, lo aislaban. Pues no, ya las personas de tercera edad, las personas envejecientes, le quieren llamar otros nombres, pero al final son las personas envejecientes, tienen derechos también a una vida digna. Entonces, a mí, que nadie me venga con el tema de familia, sobre todo en República Dominicana, que el Código Civil de la República Dominicana, un código que viene de la época napoleónica, aunque se haya modificado, lo que habla del matrimonio es de un contrato donde 2 personas se reúnen para proteger y reproducir los bienes. Por eso en el Código Civil, cuando se habla de matrimonio, no se habla de amor en ningún lado, sino se habla de los herederos, ascendientes o descendientes. O sea, después que ellos se mueren, ¿quién se va a quedar con los bienes? O sea, es un contrato para, reitero, cuidar y multiplicar bienes. Por eso los diferentes tipos de matrimonio. Entonces, en definitiva, nosotros como sociedad hemos avanzado y no podemos permitir que ciertas ideologías, porque eso sí son ideologías, de ciertas religiones quieran convencer al poder de los 3 poderes dominicanos, al establishment dominicano, de que es bueno y válido para la República Dominicana un Ministerio de la Familia. Yo quiero que me digan en qué país desarrollado existen los Ministerios de Familia. Entonces, con esa pregunta le dejo para que me digan cuáles son los roles y dónde existen, cuando ya todos tienen, reitero, identificado estructuras para defender y proteger el desarrollo de las personas de manera individual. Los niños y adolescentes tienen su área. Los jóvenes tienen sus áreas, las personas envejecientes tienen sus áreas, las mujeres tienen sus áreas y donde hay indígenas también tienen sus áreas para ser protegidos sus derechos. Yané Camilo, parece que la violencia... Mira, me convenció. Mira, ¿y usted es religiosa? Sí, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo también soy religiosa. Sí, una cosa no tiene que ver con la otra. De la secreta, dicen mis amigos, pero lo soy. Sí, pero nosotros no somos un Estado. La violencia. Somos laicos. Preguntas que uno no debe hacerse porque sabemos las 3 y los millones de personas que nos están viendo que no hay una fórmula.
Sin embargo, desde el Estado se podrían hacer muchas cosas con mensajes y demás. Pero, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo con las muertes de las mujeres y ese seguir la vida sin que nos estremezcan esas muertes? Sobre todo las violaciones de niñas, el incesto, el maltrato en las escuelas, y nosotros seguimos enseñando las caritas de las niñas muy felices en el desayuno escolar y demás, y dándole besitos los hombres públicos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo primero es que todo eso siempre ha existido, porque la familia lo protegía, todo eso. Eso comenzó a tener nombre y apellido cuando comenzaron los derechos individuales, cuando se comenzó a hablar de que los niños tenían derecho y que no sus tíos, sus primos, sus hermanos, su papá no podía poner la mano en todos los sitios, porque antes todo eso lo protegía la familia. O lo tapaba. O lo tapaba. El incesto, pero ven acá, en los pueblos como nuestro, como Salcedo, todo el mundo es Camilo, González, Pantaleón, Camilo, y como decía mi tío, y salíamos todos locos porque todos éramos familia. Entonces el incesto se veía algo normatizado en la familia dominicana, también la familia lo normatizaba. Cuando comenzó a hablar... La poligamia y el incesto. No, la poligamia, mira, ahora me dicen, no, que los hombres siempre han pegado cuernos. O sea, la mujer que crea que tiene un hombre que es solo de ella, Fello Subermí me enseñó hace mucho tiempo, no trate de ser la única, sino la preferida, ¿verdad? Y yo con ese lema de vida he vivido. Ahí está el corte para las redes sociales. Yo con ese lema de vida he vivido. O sea, yo nunca he pensado que tengo a alguien para mí, porque nadie es de ti, tampoco ni mis hijos. Yo recuerdo que a mi hijo yo le decía cuando chiquito al varón, Diego, ¿y de quién son las salguitas? Mía, mami. Ah, yo pensé que era tuya. No tienes las tuyas, me decía Diego pequeño. O sea, nadie es de nadie. Nació con el gen de lo políticamente correcto. Óyeme, pero siempre, si yo te hago los cuentos de Diego, tú dices no, pero Diego siempre ha sido una persona, Yagna lo adoraba porque Diego siempre ha sido una persona correctamente también para usar el idioma, aunque no le guste el español. Bueno, entonces el tema es que la poligamia, o sea, tener muchas mujeres, miren, los pueblos como Salcedo, es increíble. Yo veía 2 y 3 amantes que además compartían y tenían hijos hasta de la misma edad del mismo hombre. Y trataban de criarlos juntos en ocasiones. Y los trataban, exacto, porque mi eran abuela hermanos. le hacía el parto. Eran hermanos. No, pero un pasado reciente te estoy hablando. Entonces, cuando las cosas como esas, que eran normatizadas en la sociedad y en la familia, comienzan a verse que no son normatizadas, cuando se comienza a legislar internacionalmente y luego nacionalmente para reconocer derechos y situaciones que ponen en peligro la dignidad del ser humano que antes se veían como lógica. Entonces, el incesto, o sea, ¿cómo es posible que nosotros hoy, sabiendo lo que es el incesto, podamos permitir, tolerar que haya un incesto? Violaciones contra niñas y adolescentes. Señores, lo que está pasando en las escuelas dominicanas. El bullying no se llamaba bullying, pero los bullying siempre se han hecho. Yo recuerdo cuando era niña, que yo era muy blanca, y me decían Blancanieve, había una canción de La Chiva Blanca de Don José, me la cantaban, que yo era la más alta a los 13 años, me decían jirafa, de todo, pero yo tenía una personalidad que gracias a mis abuelas siempre ha sido bien fuerte, pero las que tienen esa autoestima baja, un bullying le cambia la vida y lo lleva al suicidio. Entonces siempre ha existido bullying, pero no sabíamos que era bullying. Pero ya lo sabemos que existen. Nombrar es importante. Nombrar es importante. Y luego tomar medidas para que no solamente nombrar, sino que tenemos que salir de esa zona de confort, de que todo va bien hasta que no le pasa a alguien mío. El problema es que ustedes se van a perder de la adenda que vamos a hacer Carolina, Yané y nosotros ahora. Muchísimas gracias, Yané, Camilo, siempre es agradable conversar con usted. Mira que nos encontramos en un sitio muy exclusivo ayer. Sí, así mismo. Ella no me iba a saludar y yo me acerqué y mira la Mira. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, con los temas siempre interesantes y del momento que tiene ese equipo formidable. Mañana nos vemos y nos escuchamos de nuevo. Muchísimas gracias.